tras la trágica muerte de mi marido, su inquietante compañero de trabajo comenzó a acosarme, y sin darme cuenta, me enamoré de él. Recuerdo estar sentada en el funeral de mi esposo, notando la mirada penetrante de uno de sus colegas desde la parte trasera de la sala. Mi difunto esposo me había advertido sobre él, mencionando su extraña obsesión hacia mí. Justo después del funeral, la locura se apoderó de mí. Destruí nuestros muebles y rompí objetos, buscando escapar de los recuerdos que me atormentaban. Y fue en medio de ese caos que él se aprovechó de mí. Cada vez que salía, el colega de mi esposo estaba ahí, ofreciéndose a pagarme el café o ayudarme a transportar el nuevo sofá. Se convirtió en mi soporte emocional sin que me diera cuenta. Recuerdo con nitidez la ocasión en que acepté tomar café con él. Se mostró caballeroso y encontré un inexplicable alivio en su compañía. Sin embargo, al regresar a casa, la realidad me golpeó con fuerza. Él estaba aprovechándose de mi vulnerabilidad y yo había sido demasiado ingenua para darme cuenta. Comencé a recordar cada encuentro casual y me di cuenta de que era casi imposible salir sin toparme con él. Incluso en los lugares más inesperados, él estaba ahí. Repasé mentalmente todo lo sucedido y me di cuenta de que me estaba acosando, aprovechando mi fragilidad. Lo peor fue darme cuenta de que ahora él estaba convencido de que me gustaba, simplemente porque había accedido a tomar un café con él. Me sentí tan estúpida y vulnerable por dejar que un hombre me manipulara con tanta facilidad, un hombre del que mi difunto esposo me había advertido una y otra vez. Esa noche, tomé una decisión. Sacaría a ese peligroso psicópata de mi vida para poder llorar en paz la pérdida de mi amado esposo. Estaba aterrorizada, tengo que admitirlo. Decidí vivir mi vida con normalidad y demostrarle que no tenía miedo, que podía defenderme. Al día siguiente, fui al supermercado, y como esperaba, él estaba allí. Mientras buscaba una caja de cereales, sentí que alguien me observaba. Pensé que era paranoia, pero entonces, en el rabillo del ojo, distinguí una figura familiar. Era él. Al principio, fingí no verlo, pero mi corazón empezó a latir con fuerza. Esperaba que desapareciera, pero cuando pasé al siguiente pasillo, allí estaba de nuevo. Cuando levanté la mirada, se escondió tras una exhibición de salsas de tomate, intentando parecer distraído. Sentí que, una vez más, estaba allí para encontrarse conmigo de alguna manera. Mientras revisaba las especias, tomó un tarro de orégano, luego albahaca, y luego orégano otra vez. Cada vez que pensaba que no estaba mirando, sentía sus ojos clavados en mí. La gota que colmó el vaso fue en la sección de lácteos. Al tomar un cartón de huevos, vi su reflejo en las puertas de cristal, a unos metros de distancia, fingiendo comprobar las fechas de caducidad de los yogures. Nuestras miradas se cruzaron en el reflejo, y durante una fracción de segundo, se quedó inmóvil. Como si se hubiera dado cuenta de que lo había descubierto, se agachó rápidamente detrás de una exhibición de quesos y derribó una pila de paquetes triturados. No pude soportarlo más, así que dejé mi carro en la entrada y salí de la tienda lo más rápido posible. Justo cuando llegué a la salida, oí su voz detrás de mí. Me llamó y me pidió que esperara. Intentó entablar una conversación, comenzando con su típico, «Me alegro de verte por aquí». En ocasiones anteriores, había permitido que nuestras charlas se alargaran demasiado, y fue esa complacencia la que permitió a este psicópata ser tan atrevido. Esta vez, sin embargo, terminé la conversación rápidamente y le dije que tenía que ir a hacer más recados. No esperé su respuesta. Una vez a salvo en mi automóvil, cerré las puertas y me quedé un momento en silencio. Después de ese día, dejé de comprar en ese supermercado. Sin embargo, empecé a verlo en las cafeterías que solía frecuentar. A menudo se sentaba en una mesa cerca de la ventana, haciéndose pasar nuestros encuentros como simples coincidencias. Pasaron las semanas, y sus apariciones se hicieron más frecuentes. Intenté ignorarlo, pero su insistencia me agotó. Una noche, después de un día particularmente duro, me lo encontré de nuevo en la cafetería. Los recuerdos de mi difunto marido David me abrumaban, dejándome vulnerable. En medio de la niebla de mi soledad, apareció el compañero de trabajo de David,
pareciendo sinceramente preocupado. Me preguntó si estaba bien y comentó que parecía necesitar un amigo. Como ya habíamos tomado café juntos antes, me preguntó si no me importaría que se sentara conmigo un rato. Contra mi mejor juicio, asentí y lo dejé sentarse a mi lado. Hablamos durante horas, y por un momento, sentí una sensación de normalidad que no había experimentado desde la pérdida de David. Cuando me invitó a seguir conversando en su casa, dudé, pero finalmente acepté. La soledad se había vuelto insoportable, y necesitaba una conexión humana. Llegamos a su apartamento, un espacio pequeño pero acogedor. Me senté en su sofá mientras él nos servía unas copas de vino. El calor del líquido se extendió gradualmente por mi cuerpo, aliviando la tensión. Sabía que lo que estaba haciendo probablemente estaba mal. Me había prometido no volver a ponerme en esta situación, pero ahora estaba allí, exponiendo mis emociones ante un hombre que no era mi esposo. Me observó y dijo que debían haber sido unos meses terribles para mí. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta mientras le contaba lo duro que había sido perder a David. Confesé que sentía como si una parte de mí hubiera muerto con él, y que ahora me sentía perdida y sola. Me escuchó atentamente, expresando su comprensión y hablando maravillas de David. Reconoció la conexión especial que teníamos y lo mucho que nos amábamos. Las lágrimas brotaron mientras le contaba lo a menudo que revisaba nuestros últimos momentos juntos y lo culpable que me sentía por estar allí con él. Tendió la mano, y al principio me sobresalté ante la idea de que me tocara. Sin embargo, me dijo que el dolor no era lineal y que era complicado. Aseguró que no había una manera correcta o incorrecta de experimentarlo. Me miró a los ojos y dijo que sabía lo mucho que amaba a David, pero que ahora debía cuidar de mí misma. En ese momento, me sentí segura y protegida. Su sinceridad y compasión me desarmaron. Por primera vez desde la muerte de David, me sentí verdaderamente vista y comprendida. Le agradecí con lágrimas en los ojos lo mucho que significaba oírlo y pasamos unas cuantas horas más hablando de mis pensamientos, miedos y temores. Una cosa llevó a la otra y nos acostamos. Pero al amanecer, mientras los pájaros entonaban sus canciones matutinas, la gravedad de mis acciones se abatió sobre mí como una cascada de remordimiento. Me arrepentía profundamente de haberme acostado con él, sintiendo que había traicionado a David. Le expliqué que había sido un error, que aún lloraba la pérdida de mi esposo y que no podía seguir adelante con nuestro encuentro. Su expresión se nubló momentáneamente, pero rápidamente recuperó la compostura y sonrió, asegurándome que lo entendía y que podíamos ir despacio. Sin embargo, vi en sus ojos que no captaba el significado de mis palabras. A partir de aquella noche, su obsesión creció hasta alcanzar niveles inquietantes. Comenzó a enviarme cartas, cada una más desesperada que la anterior, y a dejar regalos en mi puerta, flores, bombones e incluso un medallón con nuestras iniciales grabadas. Un día, mientras realizaba una presentación crucial para un proyecto, percibí movimiento a través de las paredes de cristal de la sala de conferencias. Mi corazón se hundió al reconocer su figura, que me saludaba con un ramo de flores en la mano. Le devolví el gesto con una leve inclinación de cabeza, indicándole que estaba ocupada. Esperaba que comprendiera la situación y se retirara, pero en su lugar, se sentó en la sala de espera, el ramo de flores descansando sobre su regazo. A pesar de la distracción, logré terminar mi presentación. Al finalizar, recojo mis notas y me dirigí hacia la sala de espera, donde lo encontré sonriendo. Le pregunté cuál era la razón de su visita, a lo que respondió que deseaba darme una sorpresa. Me invitó a comer e intentó entregarme el ramo de flores. Aunque las acepté, le expliqué que tenía una agenda llena de reuniones consecutivas y que no podía salir en ese momento. Su sonrisa se desvaneció, y con un toque de frustración en la voz, volvió a insistir. Intentó convencerme de que solo sería un almuerzo rápido y se mostró escéptico ante la posibilidad de que estuviera tan ocupada. Mi paciencia se agotaba. Le agradecí el gesto, pero reiteré la importancia de mi proyecto y la necesidad de concentrarme en él. Me volví hacia él, intentando mantener la calma mientras veía su expresión llena de ira y resentimiento. Le propuse reunirnos en otro momento más adecuado,
pero él se opuso, con la voz cada vez más alta y enfática. Sus palabras resonaban en la sala, mientras mis compañeros empezaban a mirarnos y a escuchar la conversación. «¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti?», dijo, la voz cargada de acusación. Traté de calmarlo, explicándole que la situación no era personal y que no podía irme en ese momento, pero parecía cada vez más descontrolado. «Siempre he estado ahí para ti y he intentado apoyarte en todo», dijo, mientras uno de sus brazos bloqueaba mi camino. «Pero tú siempre me rechazas». Le dije que no le estaba rechazando y que prefería hablar de esto en otro momento, pero él no parecía estar dispuesto a ceder. Finalmente, cedió y se marchó, pero su comportamiento cada vez más agresivo me hizo preocuparme por lo que podría pasar a continuación. Pasaron unos días después del incidente en el trabajo y su obsesión empezaba a convertirse en una amenaza real para mí. Su comportamiento cada vez más errático me impulsó a actuar para protegerme. Entré en el juzgado local, con el corazón latiendo a toda velocidad mientras me dirigía al mostrador de la secretaria. Le pedí una orden de alejamiento, y ella me entregó unos formularios para rellenar. Me senté en la sala de espera, abrí la carpeta que había traído y saqué las pruebas de su acoso, copias de las cartas, fotos de los regalos y testimonios de mis compañeros sobre el incidente en el trabajo. Cuando el empleado me entregó los formularios, los rellené con detenimiento, asegurándome de incluir cada detalle de los avances no deseados. Una vez terminados, los devolví al secretario, quien los revisó con atención. Cuando el juez me llamó para revisar mi solicitud, le conté todo, la escalada de acontecimientos que había llevado a ese momento, desde el incidente en la tienda de comestibles hasta su reaparición en mi trabajo. Expliqué cómo fingía encontrarnos por casualidad, pero en realidad me seguía por todas partes. La situación llegó a un punto crítico cuando se presentó en mi trabajo con flores y se enfureció cuando no pude comer con él. El juez me preguntó si tenía pruebas de estos incidentes, y le entregué la carpeta con la evidencia recopilada. Él la examinó cuidadosamente antes de suspirar y decir: «Entiendo que esta situación te está causando mucho miedo y ansiedad, pero en estos documentos no hay ninguna prueba clara de que él represente una amenaza o haya causado algún daño físico. Necesitaría más evidencia para poder conceder la orden de alejamiento». El juez me miró con compasión, comprendiendo la angustia que me consumía. Rogué que considerara mis pruebas y la gravedad de la situación, pues temía por mi seguridad. Él suspiró profundamente antes de hablar. «Entiendo tus preocupaciones», dijo con empatía, «pero no hay suficientes elementos para conceder una orden de alejamiento en este momento». Salí del juzgado con la sensación de que se me hundía el corazón. A pesar de mis esfuerzos por protegerme, seguía estando vulnerable. La realidad de mi situación se cernía sobre mí como una nube oscura. Las semanas se convirtieron en meses, y su comportamiento se volvió cada vez más impredecible. Los mensajes que enviaba dejaron de ser simples súplicas y se tornaron amenazantes. Estaba absolutamente convencido de que estábamos destinados el uno para el otro, y se negaba a aceptar una negativa. Una noche, un ruido de vidrios rotos me despertó bruscamente. El corazón me latía con fuerza mientras me incorporaba en la cama, agarrando mi teléfono de la mesilla y corriendo hacia el baño. Me encerré en la habitación con la esperanza de mantenerme a salvo del intruso. Con la mano temblorosa, marqué los números de emergencia en el teléfono, suplicando a la operadora que enviara ayuda. «¿Hay alguien en mi casa?», le dije, tratando de mantener la calma. Su voz, del otro lado de la puerta del baño, resonaba enfurecido. Golpeaba la puerta con fuerza, gritando que la abriera y repitiendo una y otra vez que estábamos hechos el uno para el otro. «¿Por qué no puedes verlo?», preguntaba con insistencia. La operadora me tranquilizó, diciéndome que la ayuda llegaría enseguida y que me mantuviera tranquila. Mientras tanto, él seguía aporreando la puerta, intentando derribarla mientras me apretaba contra el suelo frío y el corazón me latía con fuerza. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba la llegada de la policía. Finalmente, los golpes cesaron y pude oír sus pasos alejándose. Pronto, las sirenas de la policía se acercaron, y su presencia me llenó de alivio. No tardaron en encontrarlo,
deteniéndolo a pocas manzanas de distancia. Llevaba un aspecto desaliñado y, lo que me heló la sangre, un cuchillo en la mano. Allí estaba yo, en el centro de una pesadilla que se había materializado en forma de pruebas irrefutables. Su intención era clara, acabar con mi vida de una manera brutal y premeditada. La investigación posterior descubrió un cuaderno repleto de páginas y páginas de notas obsesivas sobre mí, mis rutinas diarias, los lugares que frecuentaba, y aterradoramente, detalles personales sobre mis seres queridos y amigos. Un mapa detallado de mi barrio, con mi casa señalada y varias rutas resaltadas, reveló el alcance del acoso que había sufrido. Una serie de fotografías instantáneas, tomadas mientras yo estaba en casa, trabajando o realizando mis quehaceres, me mostró que él había estado observando cada movimiento mío. El contenido de la pequeña bolsa de lona negra, sin embargo, hizo que se me cortara la respiración. Bridas, cinta adhesiva y un gran cuchillo de caza eran los testigos del horror que había escapado por los pelos. A pesar de la devastadora realidad de la situación, saber que sus siniestros planes habían sido revelados y que pronto se enfrentaría a la justicia me otorgó una pequeña sensación de alivio. La sentencia de 10 años de prisión marcó el comienzo del final de ese capítulo oscuro en mi vida, pero el miedo y la conmoción internos seguían siendo casi insoportables. Durante los meses siguientes, tomé medidas para recuperar el control de mi vida. Me mudé a una nueva casa, instalé sistemas de seguridad y comencé a asistir a terapia para superar el trauma que había sufrido. Poco a poco, sentí que me recuperaba, pero las cicatrices de aquella noche y de los meses de acoso previos seguían siendo un recordatorio constante de lo cerca que había estado de un destino mucho peor. Con el tiempo, aprendí a honrar los recuerdos de David sin permitir que eclipsaran mi vida. Descubrí una fortaleza interior que no sabía que tenía, y aunque el futuro aún era incierto, una cosa estaba clara: nunca más permitiría que el miedo dictara mis acciones. Esa experiencia me había enseñado que el camino hacia la superación era arduo, pero que la resiliencia humana era aún más fuerte que el miedo que una vez me había consumido. ¿Has vivido una experiencia similar? ¿Cómo has lidiado con la pérdida y el duelo? ¿Crees que el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas? Comparte tu historia en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.